Listo, grabando. Entonces, repito brevemente, dos actividades, un ejercicio taller y una foro pregunta. El foro pregunta va a ser el martes y el jueves va a ser el taller. Y la clase en la que se verificará asistencia, esto para temas sobre todo pues de seguimiento ahí en TEINCO para que, digamos, sigamos con nuestra actividad académica. Siguiendo entonces en el curso que espero que estén todos, ahí yo les había mencionado quienes no estaban, ya igual verificaré ese tema con los demás. Nuestro curso, que sería laboratorio A. Entonces, recuerden que tienen acá este tablón principal donde pueden realizar de pronto alguna pregunta general, como alguien por acá lo hizo, que qué actividades he dejado y demás. Entonces acá nos podemos comunicar estilo muro de Facebook. Y en la parte izquierda pueden ver las fechas de próximas entregas. En la parte de trabajo en clase pues va a quedar todo organizado por temas. Entonces nuestro primer tema va a ser programación de centros de mecanizado, que fue la guía que se les envió. Y ahí van a ver las actividades. Acá en la parte derecha ven la fecha de entrega. ¿Listo? Por ahí de este curso creo, alguno me dijo que no había fecha de entrega y lo corregí. Siempre les voy a colocar las actividades con fecha de entrega. En lo posible lo que voy a hacer es solo enviarles de a una actividad. Es decir, primero les va a aparecer la pregunta o foro del martes. Y el martes, luego de la clase, les subo la actividad del jueves. Miren que tienen un espacio acá arriba de Google Calendar si creo algún evento y demás. Y tienen también una carpeta de Drive. ¿Listo? Me dicen que está escuchando mal. Me confirman audios de 1 a 5 por favor ahí por el chat. Gracias. ¿7? No, de 1 a 5, Michelle. Listo, la mayoría está escuchando bien, entonces Gerson Mallorquino es posible que sea un tema de conexión, ¿listo? Puede que sea un tema de conexión. Entonces verifique si no este video será grabado, entonces para que después lo pueda escuchar. Igual ahí ya queda su registro de la asistencia. Porque si estamos seguramente está teniendo algún problema de conexión. Javier y Jennifer, por favor, desactivar el micrófono. Los voy a silenciar de mi parte, pero para la próxima únanse y silencian el micrófono. Listo, entonces, continuando la presentación breve acá de nuestro Classroom. El tablón para comunicarnos. El trabajo en clase, entonces acá tienen las actividades con su fecha de entrega. Entonces acá pues no puedo ver la actividad de cómo lo van a subir ustedes. Sin embargo, tuve la oportunidad de verla desde otra clase. Ahí les va a aparecer un cuadro de diálogo donde pueden adjuntar un archivo, o si yo lo coloco como pregunta, miren que si me vuelvo acá al curso, yo puedo asignar varios tipos de tareas. Entonces, tarea cuestionario es un formulario de Google para el cual lo manejaremos para algunas actividades. Una pregunta, que es una respuesta de solo una pregunta, selección múltiple o de un texto corto. Y una tarea general donde ustedes me van a adjuntar algún archivo. Acá en la parte superior, como les comentaba, tienen el Drive. Entonces en el Drive les organicé más o menos los programas. Aquí está el VisualCam, que fue el archivo que les compartí. Y eso sería en términos generales lo de Classroom.
Hasta ahí, muchachos, ¿alguna pregunta de metodología y de manejo de Classroom para poder empezar ya con nuestra clase? Johan Céspedes me pregunta, dejo las actividades el martes para entregar los jueves. Entonces, van a haber dos actividades, volviendo acá a la presentación. Van a haber dos actividades donde una va a ser para el martes, que la voy a dejar desde la semana anterior, que va a ser el foro pregunta. Si ustedes quieren revisar el material y responder antes, está muy bien. Y va a tener fecha límite el martes hasta las 12 de la noche. Pueden esperar a la clase y lo responden después de la clase. Y ese mismo martes dejaría la actividad para el jueves. Listo, van a ser dos actividades diferentes. No les sale el Google Drive. Listo, entonces posiblemente es porque solo me salga a mí como docente. Igual todo el material que les envíe ahí, les envío la notificación. Entonces si no les aparece esa pestaña de Google Drive. Listo, cualquier duda, si necesitan algún archivo o algo, me escriben por ahí. Hay también un servicio como de mensajes privados. O me escriben por correo igual. Yo estoy pendiente a todos los medios de comunicación. Listo, ¿alguna pregunta más de metodología o actividades? Profe, ¿es en esa parte donde sale carpeta Drive de la clase? Sí, señor, esa misma, carpeta Drive de la clase. Carpeta Drive de la clase pueden encontrar algún material que suba, el VisualCam que subí y algún otro material que de pronto les sea útil, se los subo ahí. Listo, muchachos, entonces empezamos lo que va a ser nuestra clase. Entonces, el documento que les había enviado, que es sobre programación de centros de maquinado. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Recuerden que cuando estábamos hablando de programación de CNC, que es control numérico computarizado, ese control numérico computarizado pues nos calcula todo lo que es trayectorias. Entonces, así igual que hacíamos VisualCam, entonces VisualCam nos calcula toda la superficie, nos calcula todas las trayectorias que debe hacer nuestra herramienta. Sin embargo, a modo introductorio y dado que en algunos casos puede ser necesario realizar algún cambio o supervisión a ese código G que es generado, entonces recuerden que acá todo esto va a ser código G. Entonces, ese código G puede necesitar una revisión y es necesario que como futuros ingenieros o tecnólogos tengan en cuenta eso. Entonces, vamos a tener estas 2 semanas de introducción a lo que es programación en C, donde realizamos el envío de coordenadas punto a punto. Es decir, le decimos a la herramienta de dónde a dónde se debe desplazar y a qué velocidades y demás. Entonces, ¿qué información necesita para poder enviar esa trayectoria? Entonces necesitamos información como va a ser la posición, es decir, la posición de inicio y de final. Entonces generalmente vamos a colocar la posición de destino, las unidades, es decir, milímetros o pulgadas, la velocidad de la herramienta, que para el caso de fresa, que es a lo que estamos entrando, pues va a ser las revoluciones que va a tener nuestra fresa. ¿Listo? El sentido de giro. Entonces recuerden que si necesitamos hacer, por ejemplo, roscas, uno puede hacer una rosca inversa o una rosca convencional y ahí vamos a tener que cambiar el sentido de giro de la herramienta. Y los parámetros que hemos trabajado a lo largo de la asignatura, que son la
velocidad de avance. ¿Qué más? ¿Qué otros parámetros manejábamos en torno? Avance y qué más, señores. Por el chat los leo. Avance, profundidad, muy bien. ¿Y qué más? Falta uno. Y corte, velocidad de corte, ¿listo? Velocidad de corte. Entonces recuerden que los tres parámetros son avance, velocidad de corte y profundidad, ¿listo? Y por último, dado que ya estamos en código NC, pues necesitamos decirle si vamos a hacer una línea o vamos a hacer un arco o una curva. Entonces, acá tenemos lo primero que va a ser nuestras coordenadas. ¿Listo? Entonces, podemos darle referencias, darle puntos en coordenadas relativas, que es lo que tenemos a mano izquierda. Voy a editarla de una vez, le coloco ahí el comentario. Entonces, esas coordenadas que tenemos a mano izquierda son coordenadas relativas, o podemos darle coordenadas absolutas, relativas o coordenadas absolutas. ¿Listo? Ahí coloqué un ejemplo. Sé que no es muy relacionado, pero sirve muy bien para ejemplificar lo que estamos hablando. Y es, muchachos, ¿alguno más no ve la pantalla? En este momento está PowerPoint. Oh. Listo, muchachos, ahí ya regresé. Listo, muchachos, ahí ya regresé. ¿Todos ven la pantalla? ¿Pantalla bien? Listo. Ahí parece que fue un tema de desconexión. No sé si fue estabilidad del programa o tecleé mal algo. Listo. Entonces, retomando, tenemos dos opciones para darle las coordenadas. Entonces podemos tener coordenadas absolutas o coordenadas relativas. Esas coordenadas relativas van a ser relativas al punto, en este caso el punto 1. Es decir, si estoy en coordenadas relativas y quiero hacer una línea recta de 10 milímetros, pues le doy los 10 milímetros en el eje que necesito. Sin embargo, en coordenadas absolutas, como lo ven acá, esas coordenadas absolutas tienen un marco de referencia o un eje coordenado que está fijo. Generalmente es este eje XY. Entonces podemos referenciarnos en toda la esquina inferior izquierda. Entonces nos paramos en toda la esquina inferior izquierda y de ahí para allá tenemos en cuenta las coordenadas que le vamos a enviar a nuestro fresa en este caso. ¿Listo? Ese es el primer parámetro y uno de los parámetros más importantes. Ahora, digamos que podemos empezar a codificar. ¿Listo? Entonces, tenemos tres parámetros. Tenemos nuestro número de línea, que para eso les voy a colocar el ejemplo que tenían en la guía, que es este de acá. Entonces, miren que tenemos este código, que es el código, digamos, más sencillo que podemos tener, donde tenemos 8 líneas de código. ¿Qué tan importante es el número de la línea? Muy importante porque lo que hace es decirnos, y a la hora de que nuestra máquina de control numérico tenga la referencia de en qué línea va, si ocurre algún error, puedo saber precisamente la línea de código en la que ocurrió el fallo o no ocurrió. ¿Listo? Entonces, esta línea de código es como una
buena práctica de programación. ¿Listo? Entonces, esa línea de código nos va a permitir tener una referencia de en qué paso va mi programa, y si ocurre algún fallo, nuestra máquina nos va a decir, mire, ocurrió un fallo e iba en la línea tal. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos 8 líneas de código, y acá he separado los códigos o las claves más usados y que usamos en ese código de ahí. Entonces, el número de línea, que va desde el 00 hasta el número que tenga, puede ser mayor a 100, y en generalmente es mayor a 100 para programas de mediana complejidad. Tenemos el código G20, que nos da precisamente ese sistema métrico. Entonces, puedo trabajar en sistema inglés o en sistema métrico, es decir, milímetros, o en sistema inglés en pulgadas. ¿Listo? Entonces, eso lo hacen acá con esta primera línea de código. Entonces, miren que lo primero que le digo a mi programa es, mire, voy a trabajar en sistema, en este caso, inglés. ¿Listo? Lo primero que le digo es eso. Lo segundo que le digo es G90. Entonces, el G90 se me escapó ahí, pero miremos qué es G90. Entonces, G90, si van a buscar la tabla ahí que tienen, el G90 me dice coordenadas absolutas. ¿Listo? Coordenadas absolutas. Entonces, me voy a referenciar esta línea que voy a realizar. Esta línea va a estar en coordenadas absolutas, donde posiblemente el 0 esté acá. ¿Listo? Esa esquina donde se ve la herramienta, que sería ese cilindro naranja, ese es el 00. Entonces, lo primero que le digo es coordenadas inglés y coordenadas absolutas. Eso en la primera línea. La segunda línea, entonces le decimos a nuestra máquina, haga un cambio de herramienta a la herramienta 01, es decir, el tool 01. ¿Por qué? Porque en un centro de mecanizado, en una fresa, como podemos ver en las presentaciones y demás, podemos hacer más de una operación al mismo tiempo. Entonces, en este momento le digo, mire, voy a trabajar con mi herramienta 1, que puede ser una fresa de un diámetro 1, un diámetro supongamos de 10 milímetros, y mi herramienta 2, es decir, la que va a ser el T02, puede ser una fresa de 20 milímetros de diámetro que necesito para otra operación. Entonces, sistemas coordenados, herramienta, y empezamos ya lo que va a ser mover. Entonces, vamos a tener dos movimientos principales en esta parte introductoria. Vamos a tener el G00, que es un movimiento rápido, es decir, no estoy en el material. ¿Listo? Ahí la clave de ese movimiento rápido es que no estoy en el material. Entonces, acá voy a colocárselo en mayúscula. No se corta. No corta material. ¿Listo? Entonces, ese G00 tengo que hacerlo fuera de el volumen, es decir, fuera del espacio donde está mi herramienta. ¿Listo? Entonces, acá este paralelepípedo o ese cubo aplanado, como quieran llamarlo, ese cubo es mi material. Entonces, yo puedo hacer G00 si y solo si estoy fuera de ese cubo de material. Entonces, es necesario conocer la altura de mi material. ¿Listo? Y dónde va a estar el 0 de mi pieza y de mi herramienta. Entonces, miren que acá estoy suponiendo que mi 0 de la herramienta está sobre la cara superior de mi material. Entonces, lo primero que le estoy diciendo, ese G00, es desplácese a X2. Entonces, ¿en qué sistema coordenado estábamos? ¿En qué sistema de coordenadas estábamos, muchachos? Sistema absoluto, ¿y qué más? Y sistema métrico o unidades inglés. Sí, muy bien.
en inglés. El G20, ese G20 es inglés. Entonces miren que acá les estoy diciendo que se mueva 2 pulgadas. Entonces muévase a X2, Y2 y un Z de 0.1, ¿listo? Así podemos, digamos, darle decimales sin tener que colocarle el 0. ¿Listo? Entonces ahí le estoy diciendo vaya a 0.1. Es decir que si asumimos Z hacia arriba, ese G00 lo estoy haciendo fuera del cubo del material. Sí, correcto, Natalia. 1 sería 1 pulgada. Sería 1 pulgada. Entonces, en ese caso, le estoy en la línea 03, en esta N03, le estoy diciendo que se desplace a 2 pulgadas, 2 pulgadas. Y en Z suba 0.1 pulgadas. Listo. Le estoy diciendo también M03. ¿Listo? Vamos a verificar qué es ese M03. Entonces, acá en el documento que les envié tienen todos los códigos o los códigos más usados, y ese M03 nos dice que el mandril o la herramienta va a girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Por lo antes mencionado, podemos hacer roscas, podemos hacer operaciones que nos pueden requerir un sentido de giro del motor diferente. Y SS es de speed, es decir, de velocidad, y estamos hablando de 1500 revoluciones por minuto. Eso sí, siempre van a ser revoluciones por minuto, independientemente si es métrico o si es inglés. Con eso entonces ya tenemos nuestra herramienta acá arriba, y ahora voy a hacer el corte. Entonces, antes de continuar con la línea 4, Diego Ramírez tiene una pregunta. Señor. Bien. El Z la vamos a representar como Z positivo hacia arriba. Positivo hacia arriba. Eduardo, por favor, cambiar el video, no transmitirnos video, para que fluya más rápida la clase. Entonces, el Z lo vamos a asumir hacia arriba. ¿Era esa la pregunta, Diego Ramírez? Señor. Diego, ahí le contesté. No, el N04. Entonces, ya iba hacia allá. ¿Listo? Entonces, continuando con el programa, entonces en el N04, ¿qué hacemos? Hacemos un G01. Entonces, si volvemos acá ese G01 es el maquinado, es decir, aquí sí vamos a cortar material. ¿Listo? Ese G01 es una línea. Entonces miren que tanto el movimiento rápido como el maquinado de línea son movimientos lineales, pero ese movimiento lineal sí va a cortar material. ¿Listo? Entonces, ese corte de material se realiza con un G01. Entonces, en el G01, miren que le estoy diciendo que vaya a la misma posición XY. ¿Listo? Es decir, en XY no se va a mover porque estamos en coordenadas absolutas, recuerden. Y le estoy diciendo que vaya a ese Z. Entonces vaya al Z negativo. Gerardo, ¿por qué empezó a transmitir? Por favor, todos ahí en mi pantalla. ¿Listo? ¿Todos ven mi pantalla con el ejercicio? Gerardo. A ver si aquí, una presentación. ¿Listo? Ahí creo que ya tienen mi pantalla de nuevo.
Pilas con eso, por favor no transmitir. Gerardo otra vez. Ya lo cambio. Aquí me deja cambiarlo. Y listo. Ya, entonces ahí todos deberían estar con mi pantalla nuevamente. Entonces, tenemos ese G0, esa línea 4, entonces en esa línea 4 hacemos un maquinado, ese G01, entonces es que voy a cortar material. Y ese XYZ y finalmente SF lo que nos va a permitir es nuestra corte, ¿listo? Nuestro corte. Entonces miren que voy a bajar en Z, voy a ir a menos 0.125, eso es aproximadamente 1/8 de pulgada. Entonces voy a mover mi herramienta 1/8 de pulgada hacia mi material, porque voy a realizar un corte. Y ahora en esa línea 5, con ese mismo comando, con el G01, voy a hacer un corte, pero ahora ese corte ya se va a mover solo en las coordenadas X y Y, ¿listo? Entonces esas coordenadas X y Y me van a permitir hacer precisamente la línea, pero ¿en qué Z estamos a ese punto? ¿En qué Z estamos en ese punto? En la línea N05, ¿en qué Z estamos, muchachos? Dani García dice que en menos .125. ¿Todos de acuerdo? Sí, correcto. Están en Z.125. Finalmente, recuerden que, o más bien tengan presente que SF me habla de fit. ¿Y qué era fit? ¿Qué era fit, muchachos? Cuando trabajamos torno, FEED. Ese fit era mi avance. Sí, señores, era mi avance. Entonces ahí estoy en un avance de 10. Ese 10 va a depender de las unidades. En este caso, F10 va a ser igual a 10 pulgadas por... El avance lo damos en... ¿En qué unidades era el avance, muchachos? Pulgadas por revolución, correcto. Pulgadas por revolución o por giro, como lo quieran llamar. ¿Listo? Entonces, ese F10 es pulgadas por revolución. Listo, entonces el N05 nos hace la línea desde X2Y2, que sería este punto acá donde entró mi pieza, hasta el punto X8Y7. ¿Listo? Y lo último va a ser sacar mi herramienta. Entonces, en ese momento tengo la herramienta en esa línea o en ese plano, si quieren llamarlo, a menos 125. Y vamos a sacar mi pieza, ¿sí? Sacar mi herramienta. Entonces, lo primero que hago es levantarla un poquito. Entonces, miren que estoy levantándola desde menos .125 a .1. Miren que ese Z.1 es positivo. Es positivo. Es decir, ya mi herramienta no está metida en el material. Y luego le digo a mi herramienta que se devuelva. Con un movimiento rápido esté en Y00. Que sería mi punta más próxima. Hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Aparte de la de Diego Ramírez. Sí, señor, se califica la asistencia, Dylan. Pregunta acerca del tema. Me dice que a Gerardo Pavón no le han dejado unirse.
¿Listo? Si fueran relativas, ese x8y7 pasa a ser x6y5. Entonces vamos a hacer y les voy a presentar una herramienta. Entonces, una herramienta que me va a ser muy útil en esta etapa del curso. Entonces les voy a compartir mi navegador. Se me perdió. No, ahí está. Listo. Entonces, para los que no lo conozcan, esta herramienta se llama Jamboard. ¿Listo? Le negó la entrada a Girardo. No, es que no me daba tiempo ahí. Ya lo admití. ¿Listo? Para trazar una línea según... ¿qué? Una segunda línea hay que poner otra vez el Z-. Listo. Una pregunta a la vez. Dani, recuérdeme apenas terminamos de solucionar la duda. Listo. Entonces, si se seleccionan coordenadas absolutas, entonces recuerden que las coordenadas son con las n. Ya miramos dónde están las n. Están más abajo, creo. Entonces, acá, entonces recuerden que coordenadas era el G90, ¿no? Entonces, G90 eran mis coordenadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá. G90 coordenadas absolutas, G91 incrementales. Entonces, si estuviéramos trabajando con G91, dicen que no se escucha, no se escucha, no se escucha. Estás mostrando... ¿Sí, no? Listo. Johan, he visto varias desconexiones suyas, entonces posiblemente sí sea tema de conexión suya. ¿Alguien más sí se estaba cortando? Bueno, ahí estoy de nuevo. G91 es para las relativas, sí. ¿Me escuchan bien? Muchachos, de 1 a 5, ¿me escuchan bien? Sí, no, muy bien, ya mejor, más o menos. 3, 5. Listo, ahí pasamos. Entonces, listo, continuamos. Igual la clase va a quedar grabada si quieren revisar algún tema. Entonces, volviendo acá a lo que les iba a mostrar. Esta es una herramienta que vamos a usar en todos los cursos. Bueno, en el caso de ustedes, que tengo 2 cursos con ustedes, que es Jamboard. Y Jamboard me va a permitir tener un tablero ahí con ustedes. Uy, un segundo. Listo, entonces G91. ¿Listo? Entonces, con este G91, entonces recuerden que siempre vamos a tener un eje coordenado. ¿Listo? Entonces, si asumimos que hacia acá es X y hacia acá es Y, entonces ahí ya está el 9. Entonces, ese G91 va a ser relativo. Entonces, mi primer punto, que si asumimos ahí, sería 2 acá, 2, 2, ¿cierto? Y el siguiente, esta es mi línea, y el siguiente punto es, si volvemos acá a mi presentación, era X8, Y7. X8, Y7 en absolutas. Entonces, 8, X8 y este Y sería 7 en Y. Es decir, efectivamente, si trabajáramos en relativas, tenemos que considerar este delta X, y este delta Y. ¿Qué? ¿Cuánto es delta X? Delta X es de 2 a 8, entonces es 6, correcto. Y delta Y, entonces va a ser de 2 a 7, entonces va a ser 5. ¿Listo? Sí, Dani, ya vamos hacia el simulador.
Listo, quería que quedara claro este tema. Entonces, efectivamente, si fueran relativas, entonces sería x6, y7. Listo. Hasta ahí, entonces tendríamos coordenadas y tendríamos líneas. Dani también me preguntaba que si para hacer otra línea tenía que levantar la herramienta o no. Entonces, eso va a depender de lo que se quiera hacer. Entonces, si la línea empieza en el mismo punto donde acabó la anterior, podemos hacer otro G01 sin necesidad de cambiar de mover mi herramienta. ¿Listo? Entonces, efectivamente vamos hacia el simulador. Entonces, ¿con cuál de las dos herramientas trabajaron? ¿Con la que dice G-Code Dirty Toolpad o NC Viewer? ¿Listo? NC. Sí, NC es más completa para todo lo que necesitamos. Entonces, introducción rápida. Pues simplemente acá él nos permite colocar y de hecho podemos copiar y pegar nuestro código, que es lo que voy a hacer en este momento. Entonces acá tengo mis 8 líneas y paso a mi simulador y le digo que me grafique. Entonces miren que acá tengo en azul, tengo lo que hizo cuando se desplazó dentro de mi material. ¿Listo? Es muy importante que ustedes tengan presente dónde está su material. ¿Listo? Es decir, si en qué punto en el eje Z empiezo a cortar mi material o no. ¿Listo? ¿En qué punto empiezo a cortar mi material o no? Entonces, en este punto tenemos esa línea ahí. Entonces, recuerden que estamos en coordenadas absolutas. Entonces, acá levanté, pero entonces, antes de levantar mi pieza, entonces puedo meter otra línea acá. Entonces, N06 y aquí entonces me toca ponerme a cambiar, 8, 9. Y vamos a hacer otro G01, es decir, otra línea. A X, por ejemplo, devolvámoslo un poquito, X6. Y, devolvámoslo también o aumentémoslo, Y9, por ejemplo. Listo, ahí fue totalmente aleatorio. Pero entonces miren que no puedo levantar mi herramienta en otro lugar. ¿Listo? Entonces, al igual que estaba antes, le vuelvo a colocar mi levantar herramienta, es decir, mi G00, en el punto en el que estoy. ¿Listo? Ahí entonces hicimos otra línea y esa línea se realizó dentro de mi material porque miren que estoy a Z 0 menos 0.